Mi tema es el hardware. Se conoce como hardware al total de elementos materiales tangibles que forman parte del sistema informático de una computadora. Esto se refiere a los componentes de tipo metálico, electrónico, eléctrico y periférico. Dentro de la clasificación del hardware encontramos 5 categorías distintas, las cuales son los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de procesamiento, periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y de salida. Dentro de los dispositivos de procesamiento tenemos lo que es la tarjeta madre, la cual también es llamada placa base, coordina y controla los elementos y permite el funcionamiento de la PC. Tenemos también lo que es el zócalo del CPU, que es una cavidad que recibe el microprocesador para conectar a los otros elementos a través de la placa base. Está también el procesador, el cual es un chip de circuitos integrados a gran escala que realiza operaciones lógicas matemáticas y se lo considera el cerebro de la computadora. Chipset es un conjunto de chips con una serie de circuitos electrónicos que permite la transferencia de datos entre los componentes de una computadora. Fuente de poder es un dispositivo que se encuentra donde la tarjeta madre de la PC, que sirve para localizar cualquier contacto con la energía eléctrica. Ranuras de expansión sirven para interconectar la tarjeta de video, audio, gráfico, adaptadores de red, puertos en expansión, etc. Conectores EID es una interfaz para la conexión del disco duro y del CD-ROM. Conectores SATA es una conexión en serie del disco duro. Son cables alargados y delgados con un mínimo de 4 alambres. Conectores de panel frontal o jumpers. Es un conjunto de pines que tiene como finalidad la funcionalidad del botón reset y de inicio. Dispositivos de almacenamiento. Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU, para que éstas puedan ser utilizadas una vez que se hayan eliminado de la memoria principal. Pueden ser internos como un disco duro o extraíbles como un CD. Existen varios tipos de dispositivos de almacenamiento. Entre ellos son los dispositivos de almacenamiento magnéticos, ópticos y extraíbles. Los magnéticos son aquellos dispositivos de datos que utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Entre ellos son la cinta magnética, el tambor magnético, el disco duro y el disquete o disco flexible. También son los dispositivos ópticos, que son los que guardan en formato de almacenamiento en datos digitales y consiste en un disco circular en el cual se codifica, se guarda y almacena haciendo unos surcos con un láser sobre una de las caras planas de los que lo componen. Entre ellos son los CD, que son un disco óptico utilizado para almacenar datos digitales, y el DVD memoria, que es un disco con capacidad de ser utilizados para leer o reproducir datos o información, ya sea en audio, videos, imágenes o textos. También están los Blu-ray, que son discos. Estos son formatos en disco óptico de nueva generación para gran definición de almacenamiento de datos de alta intensidad 5 veces mejor que un DVD. Y el HD DVD, que fue un formato de almacenamiento óptico desarrollado como un estándar para DVD en forma de alta definición por las empresas Toshiba y Microsoft. Y los discos extraíbles son aquellos que son unidades que permiten almacenar datos para después usarlos en cualquier ordenador y transportarlos de manera ligera. Ya que su tamaño es reducido, podemos distinguir diferentes tipos de dispositivos extraíbles, como son el pendrive, que es un dispositivo de almacenamiento que se utiliza una memoria flash para guardar su información, y las unidades de zip, que son un dispositivo que utiliza discos zip como soporte de almacenamiento, y dichos soportes de él son tipo magnético, óptico y extraíble de media capacidad. Voy a hablar de los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y los dispositivos de entrada y salida. Un dispositivo de entrada nos sirve para introducir información a la computadora. La computadora lee los datos y los transforma en señales eléctricas, para después almacenar esta información en la unidad central. Entre los dispositivos de entrada más conocidos tenemos el mouse, el escáner, el teclado y el lápiz óptico. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora.
por tanto están inhabilitados en enviar información a la computadora. Son los que se encargan de presentar el resultado final al usuario. Entre los dispositivos de salida más conocidos tenemos el monitor, el parlante, la impresora o el plotter. Y por último tenemos los dispositivos de entrada y salida. Un dispositivo de entrada y salida son aquellos que utilizan las dos unidades funcionales de un sistema de procesamiento de información para comunicarse entre unas y otras. Esto se envía a través de interfaces. Las entradas son señales que se reciben por la unidad, mientras que las salidas son señales enviadas por esta misma. Realizar una entrada y salida se refiere a ejecutar una operación de entrada o una operación de salida. Los dispositivos de entrada y salida los utiliza una persona u otro sistema para poder comunicarse con otra computadora. Entre los dispositivos más conocidos están la impresora, el disco duro o la memoria flash. Gracias. El software. El software es un conjunto de instrucciones que una computadora debe seguir, es decir, son todas las indicaciones sobre lo que se tiene que hacer y cómo. El software, en su gran mayoría, está escrito en lenguaje de programación de alto nivel, ya que es más fácil y más eficiente para que los programadores lo usen, porque son más cercanos al lenguaje natural con respecto al lenguaje de máquina. La interacción del software y hardware hace operativo un ordenador u otro dispositivo. Esto quiere decir que el software envía las instrucciones y el hardware las ejecuta, haciendo posible su funcionamiento. En la actualidad se usa software para controlar prácticamente cualquier aparato electrónico. Se encuentran los sistemas de control de aviones, transporte y plantas de energía. En fin, la sociedad moderna depende del correcto funcionamiento de un software. Clasificación de software. Software del sistema. Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se usen. El software del sistema le procura al usuario y al programador interfaces de alto nivel, controlador, herramientas y utilidades de apoyo, que permiten el mantenimiento del sistema global. Tales puede ser el caso de sistemas operativos, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas de informática, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de manera práctica. Entre ellos tenemos editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores y depuradores. Y por último, el software de aplicación. Es aquel que permite al usuario llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Entre ellas tenemos las aplicaciones de control de sistemas y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial, base de datos, telecomunicaciones, videojuegos, software médico y software de cálculo numérico y simbólico.